La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Esteban Ortiz, experto en salud pública. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hola, Gise. Muy buenas tardes. Un saludo a todas las personas que escuchan FM Mundo. Gracias, doctor. Doctor, ¿cuáles son las causas de este nuevo pico de contagios a nivel nacional? Ya no es solo Quito, Guayaquil, hay realmente mucha preocupación en todo el país. Bueno, definitivamente hay varias posibles causas. La primera es que obviamente nos hemos movilizado mucho más en relación al año anterior. La gente se ha movido y esto es en base a los datos de Google y a los datos de Facebook. La gente ha salido más. Segunda, digamos, posible teoría es que también la pandemia ha causado la fatiga de la pandemia. Entonces la gente hoy está cansada de estar sola y se reúne en grupos pequeños, en cafés, en restaurantes, se va a verle a la prima, a la tía, a la casa, y esto obviamente hace que nos quitemos los escudos de protección, que en este caso son pues la mascarilla, el distanciamiento físico. El tercero es que tal vez esa inmunidad natural ganada lamentablemente a través de la enfermedad, lo que pasó en Guayaquil, lo que pasó en Quito en julio y agosto, poco a poco se empieza a perder y volvemos a ser susceptibles los que alguna vez ya nos contagiamos. Y finalmente, quién sabe si es que la variante brasilera, la inglesa, la neoyorquina o la sudafricana están también poniendo su granito de arena en este aceleramiento de los contagios, ¿no? Ahora, no se puede decir que ya se ha visto efectos positivos de la vacunación en nuestro país, porque recién se está empezando a poner a cerca del menos del 1% de la población y la primera dosis de la vacuna, y eso no va obviamente a obtener resultados físicos rápidos, eso va a demorar todavía, pero sin embargo siento que a veces la gente al escuchar, ya está llegando la vacuna, hay más vacunas, 1 millón de vacunas llegan mañana, como que empezamos, como pasó en Chile, ¿no? A perder un poco el miedo, ya estamos a un punto de que esto termine, y no es así. Con vacuna y todo, vamos a ver el final de la pandemia probablemente en algunos años. Bueno, sí, definitivamente este es un efecto, es una paradoja que yo le digo, ¿no? La paradoja de la vacuna, porque en primer lugar puede pasar lo que pasó en Chile, se vacunan los grupos prioritarios como son médicos y como son adultos mayores, pero los médicos al tener protección y al saber cómo cuidarse, usualmente no son la fuente principal de contagio. Y obviamente los adultos mayores, quienes en realidad tienen miedo de morir, son los que menos se mueven. Entonces, ¿quién se mueve en la sociedad? Te mueves tú, me muevo yo, nos movemos las personas económicamente activas, salimos y como mi mamá ya se vacunó, entonces le voy a ver un ratito. Y eso se refleja en que, por ejemplo, hemos visto casos de contagios 15 días después de la primera dosis, porque definitivamente hay una falsa sensación de seguridad y es a lo que yo le llamo la paradoja de la vacuna, que seguramente vamos a tenerla aquí hasta que nosotros vacunemos a un 30% de la población, ¿no? Ahora, doctor, hablemos sobre el tema de la hospitalización, que también es un tema grave y que la gente no lo termina de entender, parece. El Ministerio de Salud Pública reportó 1.637 pacientes hospitalizados a nivel nacional, 1.069 están estables, 568 tienen pronóstico reservado. Guayaquil y Quito reporta el 100% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Para aclararle a la ciudadanía, ¿cuánto es el tiempo aproximado que puede una persona estar con COVID en una unidad UCI, en una unidad de terapia intensiva? Y esto lo pregunto porque todos hablan de las listas de espera que son larguísimas y que todos los hospitales, como están saturados, tienen tremendas listas de espera. Una persona que está en una unidad de cuidados intensivos, en una UCI, con COVID, ¿cuánto tiempo puede demorar en liberar esa cama? Es una excelente pregunta porque tiene muchísima relación con la ocupación hospitalaria. Al inicio de la pandemia, en nuestro reporte de 10,000 pacientes, veíamos que el tiempo de promedio de estancia era entre 8 a 10 días. En junio del mismo año anterior hicimos un estudio en el Pablo Arturo Suárez y el promedio era entre 8 a 10. Pero hoy en día, la gente que está en terapia intensiva es gente más joven. Entonces, la gente más joven es más resistente y la gente que es más resistente se muere menos, entonces las camas no se liberan. Básicamente estamos hablando de ocupación que en promedio puede estar por encima de los 10 días. Y tenemos 700 camas de terapia intensiva a nivel nacional, mientras tenemos
un mar de casos nuevos. Yo te pongo una analogía muy pedagógica. Si nosotros tenemos, digamos, una gotera como la que teníamos al inicio de la pandemia, pues tú tienes una gotera y le pones un vasito de agua y el vaso se va llenando y le vas vaciando. Pero si se te rompe la tubería del piso de arriba de tu casa y tienes el mismo vaso, el vaso se te llena y no se te va a quitar nunca el agua, porque básicamente los casos nuevos se siguen sumando. Sale una persona de terapia intensiva o fallece, que sabemos que en el Ecuador más o menos puede ir alrededor de el 50% la mortalidad de terapia intensiva, o sea, de cada 2 personas que ingresan, 1 sale y el otro muere, pues ese recambio es sumamente lento y mi querida Gise, no vamos a recuperar las camas vacías, yo creo que en unos 3 meses, porque tenemos patología no COVID, que también ocupa las camas de otros hospitales, de otras áreas, y la cantidad de casos es siempre mayor. Entonces, definitivamente, no podemos hablar de un futuro cercano de liberación de camas. Y ahí está nuestra responsabilidad de no ponerle más presión al sistema sanitario. Ahora, ¿qué pasa con esas listas de espera? Que a mí me parece un poco inadecuado el nombre, están en lista de espera, porque ¿cuánto puedes esperar con síntomas graves de la enfermedad de COVID para que te den una cama en cuidados intensivos? ¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir a la gravedad de la enfermedad si no estás con un respirador? Bueno, aquí es una excelente pregunta igualmente. A ver, nosotros sabemos que las listas de espera, en primer lugar, es algo que sí me molesta y es algo que yo definitivamente puedo sugerir que es responsabilidad de un Estado que no ha tenido la capacidad de crecer en un año de pandemia. A ver, tenemos un año de pandemia y todavía seguimos hablando de listas de espera de terapia intensiva. Hemos hecho un estudio regional y las listas de espera en el Ecuador son más grandes que las del resto de los países de la región. Entonces, aquí sí hay un problema. O sea, no hay camas y no hemos crecido en camas. No, pero sí se ha crecido en camas, Susi, desde el inicio de la pandemia. No tengo el dato ahorita, camas, pero sí crecimos. El problema es que obviamente, a lo que yo voy es, sí, crecimos y tal vez no lo suficiente, pero tampoco hemos actuado de manera suficientemente responsable los ecuatorianos como para que el aumento de camas, que no fue tal vez lo que hubiésemos querido en los hospitales por parte del gobierno, pueda trabajar con el embate de la pandemia que tenemos ahora, ¿no? O sea, yo creo que también hay que asumir nuestra responsabilidad. No, totalmente de acuerdo en esa parte, pero a lo que yo voy es lo siguiente. Si tú te fijas, en los Estados Unidos hubo casos de 4,000 personas muertas diarias y las terapias intensivas a reventar. Obviamente la atención hospitalaria nunca falló. Pero aquí, no podemos comparar la atención hospitalaria estadounidense con la ecuatoriana jamás, claro, porque nuestro sistema de salud nunca ha sido bueno. Me voy a Chile o me voy inclusive a nuestro hermano Perú. Si ustedes se fijan en las camas hospitalarias de Perú, que también están copadas, han tenido una liberación, primero, mucho más eficiente, porque ha habido cada vez más camas. Nosotros, ¿cuál fue el problema? Sí, las camas se quintuplicaron en la sierra, se duplicaron o triplicaron en la costa, porque obviamente la ola pasó en otras épocas, pero actualmente el problema es que tienes una ciudadanía que después de un año, con una paupérrima comunicación por parte de la autoridad sanitaria, no hace caso a lo que le dicen. Entonces la gente se sigue enfermando y claro, y tú puedes ver en tu círculo social, que seguramente habrá pasado también, como ha pasado en el mío, que vemos gente que se reúne, se va a tomar un cafecito, que se va donde la abuela, donde el tío, y ahí es donde se dan los contagios. Entonces definitivamente es un problema de la ciudadanía y del Estado, pero yo ahí, en este tema de camas hospitalarias, sí le pongo como prioridad un rol inadecuado del Estado ecuatoriano. Mi querida Gise, si el día de mañana, por A o B razón, hay un terremoto en el Ecuador, pues ahí ya no tenemos solución, porque obviamente no tenemos dónde poner un alfiler. Y esa planificación es la que hemos hablado desde el inicio de la pandemia. Inclusive este famoso CAT del municipio de Quito ha servido para aflojar un poco la parte de atención hospitalaria, pero no es suficiente y tú puedes ver que los médicos están cansados, están a reventar, van un año sin sacarse los protectores faciales y los equipos y entrar 8 horas a atender pacientes es agotador. Entonces, sí, la responsabilidad es o nos guardamos todos y no hay contagios o también nos guardamos los que podemos, mientras los que no pueden tienen que salir a las calles y lamentablemente en este país algo que demostramos es que más se muere el más pobre.
y el más pobre es el que tiene que salir a las calles, y el más pobre es el que se aglomera, y el más pobre es el que ni siquiera tal vez tenga para una mascarilla N95. Entonces hay muchos problemas sociales que están alrededor de esto, ¿no? Ahora, ¿qué hay con las medidas? Las medidas de restricción que se pusieron ahora, la Corte Constitucional incluso declaró la constitucionalidad parcial del decreto ejecutivo que presentó el presidente de la República para poder decretar el estado de excepción, y ha dicho que se puede poner restricción a la movilidad solo durante el toque de queda y no durante el resto del día, ¿no? Guayaquil ya quitó las restricciones de circulación vehicular durante el día y solo las ha puesto en lo que corresponde al toque de queda, que es justamente lo que ahora ha aclarado la Corte Constitucional. Me imagino que Quito, con este pedido de la Corte, pues hará exactamente lo mismo. Pero ¿eso influye, no influye, es positivo? Bueno, definitivamente todas las medidas restrictivas en algún punto tienen un efecto positivo, porque entre más guardado esté la persona, más difícil es que se contagie, y entre menos socialicemos, más difícil es que el virus salte de una persona a la otra. El problema no es simplemente decir que tenemos que entrar en un confinamiento absoluto, cerremos todo, bajemos las cortinas por 3 o 4 semanas, que sería un tiempo que en realidad funcionaría para tratar de disminuir la velocidad de contagios y que las UCI se liberen. Pero vivimos en un país donde la gran mayoría de las personas vive el día a día, trabaja de lo que vende en un día, y si no sale a las calles simplemente no come. Entonces a esas personas difícil que les vuelvas a confinar nuevamente. Entonces entiendo yo que las medidas pudieron haber sido un poquito mejor planificadas. Por ejemplo, yo hubiera hecho lo que se ha tratado de hacer, una ley seca total por un mes, punto, sin venta de que un día y de que otras horas. Nadie me toca. Pero ¿cuántos sectores también viven de ese mercado, no? Eso es que es tan difícil la situación. Tan difícil. Pero, por ejemplo, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, decía, hagamos un confinamiento voluntario. Es decir, quien pueda quedarse en casa, que se quede. Creo que es lo que más cabe en este momento, ¿no? Porque si no, las cámaras de comercio, las cámaras industriales, te pegan, ponen el grito en el cielo, porque tienen razón, ¿no? O sea, no podemos volvernos a paralizar porque tampoco aguanta la economía, pero sí tenemos que ser más responsables. Si podemos quedarnos en casa, quedémonos. Incluso el otro tema también es las muertes en exceso, ¿no, doctor? Que han sido, entiendo que existe 52.032 muertes en exceso que corresponden en gran parte, no sé, usted me dará la razón o no, a casos de COVID-19. Totalmente. A ver, me regreso un ratito al punto que tú dijiste. Sí, el confinamiento voluntario, pues es quien lo puede hacer. Yo creo que estas medidas, por más laxas o blandas, algún efecto positivo lo veremos en estos días. ¿Cuál es el problema? Que ese efecto positivo se va a sobreponer por las elecciones que ya se nos vienen. Por otro lado, se cierran los parques, que sabemos que son lugares donde no se dan casi contagios, y los centros comerciales siguen abiertos. Entiendo la lógica de no cerrar el centro comercial, pero no entiendo la lógica de cerrar el parque, que puede ser. Pero a ver, usted vio el Parque de la Carolina la semana pasada, el domingo pasado, no el domingo anterior, sino hace 2 domingos. ¿Usted vio el no, Parque de la Carolina? Yo pasé por ahí. Y dije, ¿cuál es el cantante internacional que vino a cantar? Porque eso parecía concierto, era sin respetar las medidas de bioseguridad, realmente entendible, porque además no solo es el hecho de la pandemia, sino que pasamos casi un mes con un clima horroroso en la capital, solo lluvia, ni una gota de sol, y pues ese día era un día precioso, radiante, y la gente dijo, nos volcamos al parque, y era realmente peligrosísimo lo que se veía ahí. Pero como usted dice, me voy a las muertes en exceso, y perdón que no me he ido a ese punto. Sí, en el Ecuador se han muerto 50,000 personas y un poco más en exceso, y esas muertes nosotros en los 2 trabajos que hemos publicado creemos que al menos un 95% corresponden a COVID-19. Y aquí viene una puntualización que no la han hecho antes y que yo la he hecho desde hace meses. En el Ecuador hemos sufrido la peor cantidad de muertes en exceso en el mundo per cápita en un solo día. Mira Brasil superó las 4,000 muertes en un día. El Ecuador tuvo un día que casi llega a las 1,200 en un día. Si tú comparas y haces una tasa por la población de Brasil versus la tasa por la población del Ecuador, el Ecuador tuvo 600% más muertes en exceso en un solo día que Brasil, que Estados Unidos, que Perú,
que todos los países del mundo. Entonces vivimos una crisis sanitaria tenaz que el gobierno todavía no reconoce y que obviamente ahí es cuando queremos nosotros que se transparenten las cifras, ¿no? Y sobre todo que la información llegue a la ciudadanía, que la ciudadanía entienda lo que estamos viviendo, porque realmente, yo insisto, parece que todavía no acabamos de entender que esto no acaba hoy, no acaba mañana, no acaba el próximo mes. Esto va a acabar todavía en algunos años. Así que vámonos acostumbrando a cuidarnos, así tengamos la vacuna para cada ecuatoriano. Hay que seguir cuidándonos con las nuevas cepas, con todo lo que estamos viendo alrededor del mundo. No podemos bajar la guardia, peor en un país como el nuestro. Doctor, siempre es un gusto conversar con usted. Igual, mi querida Gise, un abrazo para todos y solo les doy un mensaje final. Cuando se suban a un transporte público, usen doble mascarilla. En este punto de la pandemia, la doble mascarilla tiene que ser fundamental. Ahí vamos a hacer algo la ciudadanía para detener los contagios. Cuídense, cuidémonos, cancelen todos los eventos innecesarios y en estas votaciones, sáquese la mascarilla un segundo, no hable con nadie, no celebre y váyase a la casa. Corriendo. No se contagiará. No respondan ni al exit poll. Váyase corriendo. Una aclaración, me piden en redes sociales, me preguntan cuál es la mascarilla que hay que ponerse primero y cuál después. La N95 primero, la de tela después, 2N95, ¿cuál es la mejor sugerencia? La mejor sugerencia es la N95 abajo, que haga un buen sellado y encima la quirúrgica, porque la quirúrgica si es que se te mancha, la descartas. Es más desechable. Si es que alguien te tosió o te escupió, la descartas, mientras que el N95 permanece limpia, ¿no? Ay, muchísimas gracias por esa recomendación, doctor. Le agradecemos mucho. Un abrazo a todos, un buen día. Igual a usted, muchísimas gracias. Gracias por las recomendaciones importantísimas también. También agradecemos al doctor Esteban Ortiz, experto en salud pública. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.